Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Las finanzas públicas de Guatemala han atravesado una crisis profunda en los últimos años. En el año 2009, los ingresos tributarios se redujeron considerablemente a raíz de la crisis económica mundial, que dejó sentir sus efectos en la economía guatemalteca. La reacción del gobierno de ese entonces fue aumentar el gasto público, provocando el déficit fiscal más alto de los últimos 20 años. El resultado previsible fue el incremento alarmante de la deuda pública, cuyos efectos se manifiestan actualmente en las finanzas del Estado. Ya las calificadoras de riesgo han mostrado su preocupación sobre la precaria situación de las finanzas públicas del país. Otro factor que explica la crisis en las finanzas públicas es la reforma fiscal aprobada en el año 2012, que no mejoró los ingresos fiscales y que fue motivo de múltiples impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad por las ilegalidades que contenía. Además, se sobreestimaron los ingresos que esta reforma rendiría al fisco y en base a esta proyección, se aprobaron presupuestos públicos desfinanciados que luego tuvieron que corregirse sobre la marcha, conteniendo el gasto y realizando transferencias discrecionales entre instituciones. Por último, la Superintendencia de Administración Tributaria sufrió un grave deterioro institucional que afectó la recaudación fiscal en las aduanas. Los escándalos que se han dado en esta institución en los últimos años han minado su credibilidad, operatividad y efectividad para recaudar impuestos. Son varios exsuperintendentes que han enfrentado procesos penales, lo que ha mermado la confianza de los contribuyentes en esta institución. Sin embargo, el problema más grave que afrontan las finanzas públicas es la opacidad y la discrecionalidad con la cual se dispone de los recursos que aportamos los ciudadanos. Las compras de insumos se realizan a precios que sobrepasan varias veces el valor de mercado. Los sindicatos se recetan incrementos salariales sin justificación. Las plazas del Estado son el botín que se reparten los gobiernos de turno y las obras de infraestructura son asignadas a empresas relacionadas con funcionarios públicos. La corrupción dentro del Estado ha provocado una fuerte crisis en la prestación de los servicios públicos elementales como la salud, la educación y la atención a la niñez. Por esta razón, la aprobación del presupuesto para el año 2016 no puede contener los mismos vicios del pasado. El movimiento ciudadano del último año ha manifestado su rechazo a la corrupción y ha demandado un Estado transparente. El actual Congreso tiene la responsabilidad histórica de responder al clamor ciudadano. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre el presupuesto público formulado para el año 2016, en el contexto de la crisis financiera que atraviesa el Estado de Guatemala. Bienvenidos a Dimensión. En ausencia del doctor Dionisio Gutiérrez, tengo el gusto en esta ocasión de moderar el programa, en donde discutiremos sobre el presupuesto o el proyecto de presupuesto del 2016, sobre todo en el contexto de la crisis financiera que está pasando el gobierno y también en la coyuntura del cambio de gobierno que tendremos el próximo año. Y para ello contamos con expertos muy reconocidos. En primer lugar, al licenciado Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, al licenciado Hugo Maúl, analista del CIEN, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, y al licenciado Abelardo Medina, economista senior de ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y venir a discutir sobre este importante tema. Estamos, como decía, en un momento de crisis. En Guatemala las finanzas públicas siempre han estado en crisis. Lo único es que estamos cada vez en una mayor decadencia y pareciera que hemos llegado a ciertos límites. Incluso la situación es de que no tenemos el dinero ahorita para poder cumplir con las obligaciones de deuda pública. Estamos realmente en situaciones muy preocupantes. Licenciado Hugo Maúl, ¿cuáles son los principales problemas que está
afrontando las finanzas del Estado. ¿Qué se puede proyectar con el proyecto de presupuesto del 2016? ¿Cuáles son los cambios que deberían hacerse? Bueno, en términos generales estamos viviendo la crisis recurrente que siempre le toca al gobierno que sale y al gobierno que entra. Se ha vuelto costumbre en Guatemala que el gobierno que entra termina con un presupuesto desfinanciado, con una brecha fiscal. Esta vez creo que haciendo crisis por los temas de corrupción que vivimos durante este año, que exacerbaron los ánimos de la población, y eso, por supuesto, genera un clima que le limita cualquier posibilidad al gobierno de tomar decisiones. También que estos escándalos tocaron a la SAT y quedó expuesta a la SAT como una institución que básicamente tiene una fragilidad interna grandísima. Y luego de eso creo yo que es la legitimidad del gobierno actual para hacer un presupuesto que le va a heredar al otro, dado todos los problemas que se tienen. Lo demás es cosa de todos los días, que no se tiene dinero en caja para cuando llegue el siguiente gobierno, que el nivel de deuda es un nivel de deuda elevado y que cada vez se depende más y cada vez es más riesgoso, que el gasto público pues se terminan asignando recursos en montos financieros y no hay una reflexión profunda realmente de los resultados que se obtienen. En cierto sentido yo diría que es más de lo mismo. Las circunstancias que rodean quizás nos hacen verlo más crítico de lo que realmente es. No estoy negando la crisis, pero simplemente los guatemaltecos ya no deberíamos asustarnos por esto porque es parte del problema estructural de las finanzas. Ahora, ¿qué de nuevo podría tener el presupuesto del 2016 y que podría estar causando o profundizar la crisis que está pasando actualmente el gobierno de Guatemala, licenciado? Bueno, creo que uno de los problemas más graves que tenemos ahorita es que las ventanillas de crédito exterior están cerradas. Y están cerradas por corrupción. O sea, están cerradas, no es ni siquiera porque caímos en un default, porque no hemos podido pagar, porque no hemos cumplido. El Estado de Guatemala sigue siendo un buen pagador. El problema es que ahorita están cerradas por temas de corrupción. Y entonces, esa es una limitante en el presupuesto para el próximo año. Porque generalmente, como decía Hugo, empezamos con saldos de caja negativos o con poco presupuesto, desfinanciado, brecha fiscal. Pero siempre el Congreso al final sale a sacar las castañas del fuego y siempre se aprueba deuda. Aunque no sea sacar las castañas del fuego totalmente, pero se aprueba la deuda. Ahorita no podemos aprobar deuda externa. No podemos aprobar incluso préstamos que ya están autorizados. No se pueden aprobar porque tenemos cerradas las ventanillas de crédito. Y esto se va a arreglar si solo si se hace una reestructuración de la SAT y se demuestra un combate serio a la corrupción, que es algo que no se va a lograr por lo menos en el primer semestre del próximo gobierno. La reestructuración de la SAT, para mí la SAT no es débil, la fueron a debilitar, la hicieron pedazos y rompieron toda su institucionalidad, su independencia. Reestructurar eso va a llevar mucho tiempo. Y lograr, primero la reestructuración y segundo lograr que la población nuevamente empiece a tener confianza en el ente recaudador va a costar muchísimo. Entonces, para mí, ese es uno de los problemas principales porque media vez la SAT no está reestructurada y no tengamos buenos ingresos, la recaudación no suba y encima no tenemos las ventanillas de crédito abiertas, estamos en un apretacanuto, le llamaría yo realmente, un apretacanuto financiero que va a tomar mucho tiempo y va a tener que haber una contención del gasto muy fuerte, una contención del gasto, una reestructuración y se va a tener básicamente que pagar solo lo básico y lo esencial que no se puede dejar de pagar. Ustedes en ICEF hicieron un análisis, aunque no están en la mesa técnica del Congreso, se hicieron un análisis del presupuesto, del proyecto de presupuesto, y ustedes indicaban en una de las secciones que consideran que la proyección de los ingresos no son correctas, están un tanto sobreestimadas. Junto con lo que ya mencionaba el licenciado Maúl y el licenciado Leonel Lira, ¿cómo podemos proyectar o qué escenario podemos proyectar para el próximo año entonces con una SAT debilitada, con ingresos que pareciera que no se van a cumplir, con gastos que pareciera que están sobreestimados también? ¿Qué escenario se podría vislumbrar? Bueno, y sobre todo con un gobierno nuevo. Habría que hacer algunos elementos. A diferencia de lo que comentaban mis colegas hace un momento, nosotros en ICEFI ya no vemos que esto sea una crisis, sino que es una posición estructural del funcionamiento del Estado.
Normalmente lo primero que debiéramos preguntarnos como Estado es hacia dónde quisiéramos llegar, qué es la dimensión apropiada del Estado que quisiéramos. Y entonces solo sabiendo cuál es la dimensión apropiada del Estado, nosotros podemos considerar si el valor del gasto que está considerado en el presupuesto está alto o bajo. Dependiendo qué es lo que nosotros querramos hacer, así es el nivel de gasto que querramos. Imaginémonos por un momento, al final los economistas somos buenos para eso, ¿no? Imaginémonos hipotéticamente que tenemos un plan de desarrollo a largo plazo. Si nosotros tenemos un plan de desarrollo a largo plazo, entonces pudiéramos decir cuánto es lo que realmente necesitamos para educación, cuánto es lo que necesitamos para salud, etcétera, para cada una de los renglones. Sin embargo, no lo tenemos. Eso quiere decir que básicamente lo que estamos viendo es una política de mantenimiento de las condiciones de funcionamiento del Estado. Por esa razón, inercial. Por esa razón es que nosotros decimos que el presupuesto lo que tiende es a crear un efecto de subsistencia en el Estado. Pero ese efecto de subsistencia se ve agravado. ¿Por qué? Porque el tamaño relativo del sector público con respecto al Producto Interno Bruto ha venido disminuyendo sistemáticamente en los últimos años. Si nos damos cuenta, hace 5 años el tamaño del sector público eran 14 puntos del PIB. Este año, si todo camina normal, va a terminar en 12.9, 12.8%. Y el proyecto de presupuesto que está discutiendo actualmente el Congreso es algo similar. Entonces, ¿qué es lo que ha existido? Simplemente la decisión de que ante una carencia estructural de recursos fiscales se ajuste el gasto hacia abajo para evitar que los valores de la deuda crezcan. Realmente, componer la situación no es nada fácil y creo que hay que poner los caballos adelante de la carreta. Nosotros no podemos pensar en de que el único camino sea llegar a reestructurar la SAT, que definitivamente estamos completamente de acuerdo, es uno de los pasos más importantes. Pero la moral tributaria, la decisión de los contribuyentes salir a entregar su dinero a las arcas fiscales no va a regresar de buena forma si no el contribuyente empieza a percibir de que el gobierno realmente está utilizando apropiadamente sus recursos. Entonces, estamos hablando de que esa recuperación de la credibilidad del contribuyente, antes, independientemente de lo que pueda hacerse con la SAT, va a tardar 8 meses, 10 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque el contribuyente está atento a ver cómo se gasta la plata. Por supuesto que en el ínterin hay que ver todo. Entonces, el problema de análisis de lo que pasa con el presupuesto, nosotros no lo vemos y no consideramos que el análisis deba fijarse estrictamente en el valor del presupuesto, en el largo sino plazo. que hay que verlo en el largo plazo. Vamos a regresar con ese tema en la discusión, seguimos con Dimensión, volvemos en un momento. Y mañana que tiemblen los de tercero A. Pablito se tiene mucha confianza, la misma que tiene mamá cuando le da Daya Mineral, el complemento multivitamínico con minerales y hierro. Y también los de cuarto B y C. Daya Mineral, el complemento multivitamínico con minerales y hierro con agradable sabor a frutas. Daya Mineral, para una vida sana y activa, de Laboratorios Abbott. ¿Sabes cuál es el secreto para estar perfecta en cualquier momento y lugar? Usa toallitas Asepsia. Así la que no brilla es tu cara. Y brillas vos. Las toallitas Asepsia exfolian la piel, limpian el exceso de grasa y eliminan el brillo. Por eso yo, mis toallitas Asepsia, a todos lados. No te compliques más. Así como yo y deja tu piel en manos de los que saben. Yo con tacones todos los días los quería tirar. La mía es goicochea árnica. Y miren mis piernas, descansadas y luminosas. Hoy disfruto mis tacones. En medio del público y la dirección está la línea. Y la línea está llena de En el no está la línea, pero de hijos. Disfruta de los videos de Velorio contando chistes como solo él lo sabe hacer. Ríete de los personajes, los gestos y por supuesto las malas palabras que siempre lo caracterizan. Envía la palabra Chema al 9229. Descarga los mejores videos de los chistes de Velorio y podrías ganar una tele de 60 pulgadas. Goicoechea es de las mejores cremas para relajar mis piernas. Me olvido de la pesadez. Siento que reviven desde adentro. Yo la uso cuando me duelen las piernas. Las refresca. Y aunque tenga tacones, me las deja descansadas y luminosas.
Cremas Goicoechea, la fórmula dermocosmética que ayuda a combatir los síntomas de la mala circulación, arañitas y resequedad. Goicoechea, piernas lindas que se sienten bien. Mensajes de esperanza, testimonios de perseverancia y esfuerzo. El Super Canal presenta de lunes a viernes historias de la Virgen Morena. La fe en la morenita anima las súplicas de quienes agobiados esperan un milagro para vencer desafíos de la vida. Historias de la Virgen Morena, lunes a viernes a las 15 horas por Canal 3. Super Canal. Bienvenidos nuevamente a Dimensión. En esta ocasión estamos discutiendo el tema del presupuesto 2016 y la crisis financiera que está sufriendo el Estado de Guatemala. Licenciado Maúl, el licenciado Medina plantea el hecho de, claro, estamos en una crisis, muy en lo que usted decía, ¿verdad? Una crisis, pero esto es un problema estructural que viene de muchos años, que usted también lo había dicho. ¿Cómo enfrentar esos desafíos que se tienen para el próximo año en un contexto de largo plazo y darle solución a lo que se tiene y que mencionaba el licenciado Lira, que es no tenemos recursos prácticamente y tenemos cerradas los recursos exteriores? Sí, yo coincido completamente con Abelardo en el sentido que el principio de la solución de los problemas es que nos pongamos en una mesa y hagamos un listado de qué es lo que queremos y cuánto cuesta. Mientras no logremos eso, vamos a estar siempre en distintas posiciones, distintos elementos de análisis, y realmente no hemos hecho nosotros el cálculo de qué es lo que queremos. Ahora, realmente cuando uno hace el ejercicio de qué es lo que uno quiere, también hay que tener claro que hay que hacerlo en base a prioridades. No vamos a poner primero, qué sé yo, lo menos importante y de último lo más importante. Hay una metodología. Pero, digamos, más allá de lo que podemos decir en un programa como estos, yo la mayor barrera que miro para resolver el problema es la falta de integralidad en la discusión del tema fiscal. Hace 15 años, cuando existía el pacto fiscal, 14 años, al menos había una plataforma común de entendimiento del tema fiscal, en el sentido que no solo vamos a hablar de gasto, solo vamos a hablar de ingreso, tenemos que hablar de deuda, tenemos que hablar de descentralización fiscal, patrimonio público y todo lo demás, transparencia, corrupción que decía el pacto fiscal. Hoy, lamentablemente, se hablan de todos esos temas, pero como que fueran hilos separados cuando todos pertenecen a un mismo tejido. Me parece que no tenemos la madurez política ni tenemos en este momento los ánimos necesarios para tener una discusión constructiva de esto, precisamente porque no tenemos un marco de reglas mínimas que nos haga converger a un mismo entendimiento. Entonces yo sí pensaría que el siguiente gobierno se las va a ver a palitos, como bien decían aquí mis antecesores, van a tener, a mi juicio, que demostrar claramente que están combatiendo la corrupción, porque si no, no van a creer ni los organismos internacionales, ni va a creer la población. Y como ese fue el discurso de campaña, pues o cumplen eso o qué van a cumplir. Si se logra un periodo de tiempo, un compás de espera, yo sugeriría tratar de alguna manera de construir un espacio donde se pueda hablar integralmente de esto. Si no se habla integralmente de esto, creo yo que vamos a seguir haciendo lo mismo. Parchamos por un lado, pero se hace agua a la embarcación por el otro. Hay temas cruciales que no hablamos de ellos, que finalmente son parte del problema estructural que se señalaba. Yo como mínimo le diría a quienes van a gobernar que le echen una mirada al pacto fiscal y miren los principios que ahí estaban y los temas, o por lo menos los 7 grandes temas, pues, para que no es solo impuestos, no es solo gasto, no es solo deuda. Hay por lo menos otros 4 o 5 temas que son integrales en el análisis de las finanzas públicas. Uno de los temas, claramente, que es lo que desata la crisis, o uno de los elementos que desata la crisis, es el tema de la corrupción, que como ustedes ya lo mencionaron. Sin embargo, se va a tener un nuevo presupuesto sin haber aprobado antes una reforma a la ley de compras y contrataciones, por ejemplo, o la ley de servicio civil, por ejemplo, en donde cuando uno ve el gasto, por ejemplo, en salarios, se ha incrementado fuertemente, digamos, en los últimos 6, 7 años, pasó de ser el 20% del presupuesto y hoy casi ronda el 30%. Cuando uno ve el gasto, por ejemplo, de los contratos 029, que antes eran 500 millones de quetzales y hoy rondan más de 1.000 millones de quetzales. Eso claramente nos dice que hay algo raro que está pasando ahí y que no se está haciendo transparente. Aprobar un nuevo presupuesto o tener un nuevo presupuesto sin haber hecho estas modificaciones no es más, es un nuevo botín que se puede esperar para el 2016
¿Y usted, siendo parte del Congreso, cree que puedan aprobarse antes o cuáles son los impedimentos por los cuales no se realizan estas reformas? Bueno, para empezar le diría que no sé qué sería peor, si aprobar el presupuesto ahorita o no aprobarlo y quedarnos con el presupuesto vigente. Realmente las dos situaciones son igual de catastróficas. Empezando con que alguien del equipo de transición del nuevo gobierno dice que quiere un presupuesto sin candados. No es el momento de dar presupuestos sin restricciones, sin normas presupuestarias, que comúnmente se le conocen como candados. Mire, aquí hay que hacer un plan y si digamos que el presidente electo no tenía un plan de trabajo, ahorita lo puede diseñar y son varios puntos elementales. Poner la casa en orden. El problema es que durante la época de campaña se hacen muchas promesas, que se le va a aumentar a la Corte Suprema, a la Universidad, a la Corte de Constitucionalidad, que van a fortalecer el tema de la bolsa, de los comedores, mire, y se saca la lista de Santa Claus cuando no se tiene. El problema, uno de los puntos principales que se debería solucionar, por ejemplo, es el tema del recurso humano. El recurso humano en el Estado cada vez es más grande. Y después nos asustamos cuando vemos que el 68% del presupuesto de salud se va en salarios, o el 70% del Ministerio de Educación, del presupuesto del Ministerio de Educación, se va en salarios. Porque el problema que se dio es que se utilizaron las instituciones del Estado como agencias de empleo, donde se pagaba a amigos, correligionarios, el que colaboró en la campaña, doña Chonita, la que nos dio las tostadas, y fulanito, el que nos pegaba los stickers. Y a todo el mundo se le daba empleo. Y entonces usted va y hay instituciones donde tiene 8 secretarias en lugar de 2, donde las 8 tienen gastos colaterales porque las 8 usan el teléfono, las 8 generan gasto de electricidad, de agua, de un montón de cosas. Pero con la reforma se podría solucionar eso. Mire, y va a pasar, es la otra pregunta. Mire, la reforma, hay una discusión muy seria donde no se quiere pasar. Se hizo un esfuerzo, se crearon las mesas de trabajo. A la diputada Montenegro le tocó presidir la mesa de la comisión de la ley de contrataciones. Se hicieron las reformas, se escucharon a todas las instituciones, alrededor de 120 entidades, donde estuvo ICEFI, 100, ACIES, el que a usted se le ocurra. Presentaron sus reformas, sus propuestas, se trabajaron, se leyeron, se hicieron nuevas, ahorita está en tercera lectura. Pero hay un componente que es el de que después de que se leyó en su tercera lectura, ya hay gente que no quiere. Hay ONGs que no, pero es que yo presto servicios y ayudo, pero el tema de licitar a mí me va a afectar. No, es que los medicamentos no puede ser así porque vamos a dejar de proveer al Estado, vamos a afectar, y que el precio, que si esto, que si comisca. Entonces ya empezaron a saltar las liebres. Entonces yo veo muy difícil que esto se vaya a aprobar antes del presupuesto o que se apruebe y se pueda empezar a aplicar. Le diría, para empezar no hay ni siquiera un contrato abierto nuevo. El contrato abierto, el último que tenemos, que se ha prorrogado un montón de veces, el último fue aprobado en el gobierno del presidente Erzú. En el gobierno del presidente Portillo todavía se hizo algo y después, desde el presidente Beché para acá, solo se ha venido prorrogando el contrato abierto, donde ya no está actualizado ni los medicamentos, ni los precios, o los insumos. No hablemos solo de medicamentos, hablemos de insumos. Entonces, son herramientas que era necesario aprobar hace muchísimo tiempo. Y que cuando estalló la crisis, saquemos la ley de contrataciones. Ahorita que ya bajó el tema de las protestas, que ya bajó el tema del foco, de donde cuando surgieron esas, ahí está medio durmiendo, la tienen tratando de dormir el sueño de los justos a la ley de contrataciones. Pero ese sería un punto, porque ahí se habla de la subasta inversa. Entonces se le va a comprar al que subaste a menor precio, por supuesto observando calidad, capacidad de distribución y todos estos temas. ¿Y verías una oportunidad en la siguiente legislatura de que cambie ese ánimo del Congreso? Yo honestamente lo que veo es que la próxima legislatura en mucho va a ser vendetas políticas. Aquí hay dos bancadas que están respirando por la herida y van a seguir respirando por la herida los próximos 4 años. Entonces quisiera yo tener ese escenario tan optimista, pero lo veo muy difícil.
y sobre todo porque veo que primero el presidente electo no tiene una bancada grande, no tiene un operador político fuerte dentro del Congreso, y segundo porque no tiene un equipo ni siquiera que uno diga, ya sabemos por dónde van a ir. Yo desde que fue antes de la segunda vuelta decía, miren, el secreto sería saber quién va a ser el ministro de Finanzas, quién va a ser el ministro de Economía. Esos son los temas más importantes para mí, porque el de Finanzas es el que preside al final el directorio de la SAT. Entonces uno puede tener una idea de por dónde va a ir la reestructuración de la SAT y cómo va a estar enfocado el tema de los ingresos. Y el ministro de Economía para ver qué políticas económicas va a impulsar. Pero a las alturas que no sabemos quién es. Con ese escenario en donde básicamente no se ve una intención de poder realizar estas reformas y lo que se ve más bien es un juego de intereses, puede plantearse pensar en que vamos a hacer un plan de país y en base a eso plantear las finanzas del Estado, si no hemos resuelto todavía este tema en donde se juegan muchos intereses y en lo que decía el licenciado Maúl, plantear esa visión de país de hecho ya conlleva cierta conflictividad por el hecho de que se tienen distintas visiones de país. Bueno, la verdad es de que muchas oportunidades cuando se hacen ejercicios de planificación, la mayor parte de las personas que están acostumbrados a los resultados inmediatos, lo que acostumbran decir es que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero todos hemos escuchado que normalmente lo que hay que hacer es tomar el tiempo suficiente para afilar el hacha, para ser más eficiente en lo que se va a hacer. Ahora, es un ejercicio que se ha hecho bastantes veces y ustedes tienen mucha experiencia, han recorrido bastante este camino en donde se forman cierta comisión y finalmente no se llega a nada. La verdad es de que lo que hay que avanzar es en elaborar un proceso de planificación de largo plazo, pero no creemos de que definitivamente este sea el momento oportuno para detenernos solo a pensar en la planificación de largo plazo, porque obviamente lo que hay que atender primariamente son los problemas coyunturales que se tienen. Y aquí sí tenemos un problema real. La mayor parte de nosotros nos detenemos a ver, bueno, ¿y qué pasa si aprueban esta ley? ¿Y qué pasa si eso? ¿Qué pasa si nos preocupamos mejor en pensar qué es lo que se puede hacer con lo que se tiene disponible en este momento? Imaginémonos hipotéticamente que no pasa la aprobación de las reformas a la ley de contrataciones del Estado. Pues entonces lo que va a llegar el nuevo gobierno es a disponer las herramientas que ya tiene actualmente. ¿Y puede hacer un uso más eficiente de los recursos que tiene disponibles? Por supuesto que sí puede. Y lo primero que tiene que hacer es definir cuáles son los resultados que se espera por la utilización de esos recursos. Y hablemos concretamente de algunos casos en particular. Todos hemos platicado de algunos programas en particular. Veamos el programa de fertilizantes o de apoyo a la agricultura comunitaria. Todos de alguna forma seguimos estando de acuerdo que es indispensable apoyar al área rural guatemalteca, al agro y al sector agrícola, al campesinado en el país. Pero hasta ahorita todo lo que se ha observado es que el programa de fertilizantes no ha dado los resultados que se esperarían. Entonces, ¿cuál es la racionalidad de continuar con eso? Pero plantear cualquier cambio siempre va a tener una resistencia de por medio y claramente implica un costo político que en la coyuntura del próximo gobierno va a ser muy limitado. Vamos a continuar discutiendo eso al regresar. Continuamos en Dimensión. No te preocupes, lo solucionaremos. En promedio, tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días, pero su crecimiento se puede ver afectado si deja frecuentemente comida en el plato. Pediasure es el único suplemento con 37 nutrientes vitales probado clínicamente, que les da nutrición completa y balanceada, que le ayudan a alcanzar su talla y peso óptimo. ¿Qué estás esperando? Complementa su nutrición a diario con Pediasure y ayúdalos a llegar más alto. Mis queridos suertudos, sean felices, por favor, y aprovechen su día enviando la palabra MIMO al 7313. Claro, necesitas dinero, ¿qué te quieres comprar? ¿A quién le debes dinero? ¿O qué te quieres comprar ese vestido que te encantó y necesitas dinero porque no lo tienes? Pues bueno, aquí hay y mucho. Así que aprovecha esta oportunidad, MIMO al 7313. Aunque no tengas saldo, envíalo. De igual manera va a ingresar a nuestra base de datos. MIMO al 7313, envíalo. ¿Sabes cuál
cuál es la forma más fácil de combatir las espinillas? Fácil. Cambia tu jabón de todos los días por Asepsia. Así como yo. Todos los días cuando te lavas la cara, en vez de hacerlo con cualquier jabón, hacelo con Asepsia, que ayuda a combatir y a prevenir las espinillas. Su exclusivo antiacnil Fast Performance penetra en los poros, limpia el exceso de grasa y ayuda a prevenir la aparición de nuevas espinillas. No te compliques más. Así como yo, y deja tu piel en manos de los que saben. Si te encontraras con tus sueños, ¿qué les dirías? ¿Les dirías, váyanse? ¿Estoy ocupado? No puedes hacer eso. Debes vencer los obstáculos. Yo me encontré con mis sueños. Los vi a los ojos y les dije, esto es solo el principio. Te reto a luchar por tus sueños. Llegó la nueva temporada de combate, con un nuevo set, nuevos combatientes, nuevos equipos y juegos más extremos. No te lo pierdas todos los días a las 20 horas solo por Canal 3. Bienvenidos al programa Dimensión, discutiendo en esta ocasión sobre la crisis financiera del Estado y el proyecto de presupuesto del 2016. Licenciado Maúl, ¿es posible realizar los cambios que propone el licenciado Abelardo Medina en el corto plazo? O sea, ¿se puede hacer algo con lo que se tiene o es realmente insuficiente las herramientas? No, me parece que Abelardo ha tocado un punto toral. En los próximos, no sé, 180 días, 240 días, el gobierno va a tener que trabajar con lo que tiene y se acabó, independientemente que el Congreso haga o no haga. Aquí la papa caliente ya la tienen en las manos. Y ahí lo que van a tener que hacer definitivamente es enfocarse en algunos resultados concretos que deban lograr y reorganizar internamente las dependencias para lograrlo. Y algo que hemos coincidido todos, por ejemplo, el programa de fertilizantes, que no hay manera de que se pueda mostrar que haya dado resultados. Ha generado mucha corrupción. Hay un acuerdo que va desde la más izquierda hasta la más derecha de que no funciona. Y nos cuesta 400 millones. Claro, porque ese tipo de cuestiones no se terminan borrando el presupuesto y ahí habrían ganancias. Abelardo también mencionaba la importancia de identificar dentro del propio presupuesto algunas líneas, además de esas que pueden borrarse. Pero para eso hace falta pensarlo anticipadamente, como decía Leonel, para cuando uno llegue el 14 a las 14 no le van a cerrar la puerta a uno en las manos. Y esa es la importancia de este periodo de transición. ¿Qué vamos a hacer? Es la única salida que yo miro. Ahora, si llegan el 14 a las 14 sin tener una idea, pues yo creo que esa sí es una sentencia de muerte para cualquier gobierno. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Abelardo. Por ejemplo, la corrupción realmente se ha venido fortaleciendo, diría yo, desde hace mucho tiempo. Antes se veía, por ejemplo, que casi que las cabezas eran las que eran corruptas. Ahora llegó al punto donde ya todo el mundo quiere. Entonces hasta el conserje ve qué hace, ¿va? Su cachita ahí que se lleva algo, la secretaria también que quiere que le agilicen un trámite, entonces ya pide, y realmente la corrupción entonces llegó a un punto donde ya no hay institución que aguante. El tema, por ejemplo, creo que hay políticas que se pueden aplicar eficientemente. Yo el tema del fertilizante sí siento, o con lo que dice Hugo, yo creo que es un tema que no se ha hecho bien. El problema es que no son políticas focalizadas de acuerdo a las necesidades de cada quien, geográficamente. Mira, aquí están. Pero ¿tiene sentido repartir fertilizantes cuando no se tiene un programa, digamos, de asesoramiento técnico, un programa integral, sino simplemente ir a dejar lo que pasa es que y que se entrega hasta lo que pasa es que la estructura programática sí existe, pero que se la fueron comiendo por corrupción, ese es otro tema. Pero mire, hay el tema de... Pero no es solo corrupción, o sea, es el hecho de que... Bien, porque mire, le voy a explicar, digamos, es que corrupción... Mire, dejar un costal de fertilizantes. Sin corrupción no es solo robar, corrupción no es solo me voy a sustraer esto, voy a hacer negocio. Corrupción es, que Hugo es economista, corrupción es que yo lo ponga a él de facilitador agrícola. Corrupción es ponerlo a él de facilitador agrícola para que vaya a asesorar
a las familias, qué cultivos, cómo... Ni siquiera en qué. habían asesores agrícolas, los quitaron en su momento, Pues, ¿verdad? pero en el momento que hubo, incluso muchos de ellos no tenían ni la más mínima idea qué era, porque lo que se hizo es que, yo le decía anteriormente, las instituciones sirvieron de agencias de recursos humanos y para pagar compadrazgos, amigazgos, deudas de campaña, lo que fuera. Pero cuando existían los programas de acompañamiento, cuando existían los técnicos, cuando existía todo ese tema de la agricultura familiar, lo que se debió haber hecho era que el fertilizante fuera focalizado. Pero usted no le va a llevar un triple 15 o un 20-20-0 a todo el país. Usted tiene que ver cuáles son, por ejemplo, las cualidades del suelo en Alta Verapaz y cuáles son las calidades del suelo en Escuintla. Y es más, en Alta Verapaz usted tiene que ver cuáles son las calidades porque hay microclimas, cuáles son las calidades de suelo y cualidades de cada área, y les hubiera diseñado un fertilizante especial. Se gastaron una tanatada de millones, usted tiene razón, es un dineral lo que ha costado, con producto mal focalizado. Eso, mire, eso es comprarle pistola de balines a los policías. Yo realmente podría estar de acuerdo con lo que dice Leonel, pero me gustaría traer aquí un punto. Yo creo que la situación no está para que la Virgen tenga tafetanes, creo que se dice. Si el gobierno siguiente quiere llegar a componer a ese nivel este tipo de programas, creo que va a fracasar grandemente. Ahí la situación es tal que creo que sería más sabio equivocarse y quitar ese tipo de programas con tal de dar una amplitud más para que esos recursos puedan ir hacia otro lado y en un futuro rediseñar el programa, planificarlo, como decía Abelardo. Ahora, si se quieren poner a hacer ese management tan específico, finalmente creo que se van a quedar perdidos en el detalle. Me parece que ustedes en ISEF hicieron unos rubros susceptibles a corrupción, pero pues esos están ahí y se les puede entrar. Ya, de hecho, voy a terminar con la idea que me quedé a medias hace un momento. Nosotros creemos de que realmente el gobierno, en primer lugar, lo que va a encontrar es un presupuesto que hoy difícilmente en el Congreso se va a poder hacer alguna modificación. ¿Y por qué es difícil hacer una modificación? No porque no se identifiquen que hayan rubros que pueden ser susceptibles de reducción, porque se sabe que atrás de muchos de ellos hay corrupción. El problema es que la estructura programática del presupuesto es muy compleja. Entonces uno no puede simplemente decir, miren, quitemos esto de acá, reduzcamos este gasto, porque hay muchos ingresos que están amarrados a eso. Veamos un ejemplo claro. Hay muchas personas que hablamos que los consejos de desarrollo tienen ciertos problemas de corrupción, pero hay cierta asignación presupuestaria específica para ellos. Entonces no se puede decir uno, le voy a cortar a esto. O por ejemplo, ¿Pero la Constitución establece un porcentaje específico para los consejos de desarrollo? No, pero la ley del IVA sí. Pero sí se puede legislar desde el Congreso para eso. Pero no está. No es necesario cambiar la Constitución. No existe. Es que ese es nuestro problema. El punto es que si yo me estoy poniendo a pensar que el Congreso va a corregir las leyes, entonces mejor no hago nada. O sea, el punto es, veamos un ejemplo concreto. La Constitución establece de que hay un porcentaje del dinero que se va al deporte y todos sabemos la mala utilización de recursos que se da en el deporte, ¿verdad? Pero ¿a qué horas hay una supervisión efectiva de la Contraloría de Cuentas en el rubro de deporte? Entonces, sí hay aspectos que se pueden reformular. Lo que pasa es que no se puede hacer en este momento en el Congreso. Es muy aventurado decirlo. Pero eso no significa de que el nuevo gobierno no vaya a tener las posibilidades, si está dentro de su programa real, el de recortar muchos de estos gastos. Por ejemplo, lo decía muy bien Leonel, ¿qué pasa con todos estos entes en donde el número de personas que existe, hay muchas que realmente son innecesarias? Esas plazas hay que cortarlas, pero no podemos cortar, como han sugerido diferentes personas, por ejemplo, quitemos todos los 029 o todo... No se puede. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, gran parte de los médicos que tiene, están en 029. Pero tampoco explica 1.000 millones en salarios. O sea, sí se puede revisar y se puede hacer una auditoría. Pero no se puede corregir en este momento. Pero sí se puede hacer una auditoría, porque si sabemos que hay corrupción... Pero no podría llevar más de 6 años. Eso es lo que estoy tratando de decir. No se puede cortar todos, pero sí debería de verse. Pero no se puede cortar en este momento. O sea, el Congreso de la República, y no me estoy poniendo al lado de los amigos del Congreso, el Congreso de la República no puede decir, miren señores, como me parece que en el 029 hay corrupción, volémosle 500 millones. No se puede así, sino lo que hay que hacer es una evaluación a posteriori. Lo que pasa es de que a estas alturas del partido, el proyecto del presupuesto debiera tener esa evaluación, pero no la tiene.
Bueno, y hay muchos 029 que están en muchas secretarías de la presidencia que tampoco se justifican. Son 1.000 millones que se gastan en las secretarías de la presidencia y la pregunta es, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué resultados dan? Es que lo que pasa es que si fuéramos a la letra fina, realmente habría que recortar el 80% del presupuesto si fuéramos a juzgar por el tipo de resultados que se están obteniendo. Aquí, lamentablemente, a pesar de que yo creo que hay que medir resultados y la Contraloría debiera auditar resultados en el cortísimo plazo, como bien han dicho mis dos colegas, el presupuesto tiene una inflexibilidad tal que no se pueden hacer esos movimientos sin incurrir en problemas legales. Yo me imagino que a eso se refería este asesor del nuevo gobierno cuando decía que no quería candados, sino que realmente yo quisiera tener un presupuesto donde muevo los recursos, sí, pero no se puede por ley. Esa sí es una cuestión que, salvo que el Congreso en un arrebato de responsabilidad empezara a deslegislar eso, básicamente el ministro de Finanzas es un receptor pagador. Así es, y yo le voy a complementar rápidamente lo que dice Hugo y lo que decía Abelardo. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes tiene una asignación de 39 millones para construir polideportivos. Y cualquiera dice, chica, volvemos a esa cosa y utilicemos los hospitales. No, el problema es que es una asignación constitucional dirigida a la recreación. Entonces, nos guste o no, hay 39 millones para gastárselo en polideportivos. Nos guste o no, sea necesario o no. Entonces yo les planteo esta pregunta. Por ejemplo, ustedes decían que se podía hacer el recorte del fertilizante. Usted dice que no. Ahora estamos hablando de los 029 y decimos tampoco no. Si hablamos de la secretaría... Entonces la pregunta es, ¿de dónde recortamos? O sea, porque digamos, es claro que hay... se está malgastando cierto recurso público, se está yendo en corrupción y la pregunta es entonces, ¿de dónde echamos más? Es indiscutible de que hay corrupción. Es indiscutible que hay malos manejos, que hay duplicación de gastos, que hay programas que no están dando los resultados que debieran tener. Eso es indiscutible, sería taparse los ojos. Lo que sucede es de que a lo que nosotros nos referimos es que lamentablemente por la forma como está diseñado el presupuesto no se puede corregir eso en este momento, antes de que sea aprobado el presupuesto. Eso es un proceso en donde la Contraloría de Cuentas debiera ser el capitán, ¿sí? ¿Por qué? Veamos, ¿cuánto es la cantidad de combustible apropiada que debieran consumir los diferentes ministerios? Por ejemplo. Pero hay ministerios en donde simplemente se le asigna un galón de gasolina para 10 kilómetros. Y salvo que fuera una de aquellas megacamionetas blindadas, que dicho ese paso habría que discutir también si vale la pena tener ese tipo de camionetas, no tiene sentido. Pero ¿quién es el que tiene que supervisar eso? La Contraloría de Cuentas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer este gobierno que va a llegar? Con mucho valor y con mucha decisión, porque se va a enfrentar a cualquier cantidad de oposición y de problemas. Va a tener que tomar esas decisiones en donde va a tener que recortar cosas que no son necesarias, para priorizarlas y recolocarlas en donde son necesarias. Por ejemplo, si todos sabemos que el sistema de salud está en trapos de cucaracha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues quitémosle a lo que se pueda quitar, ¿verdad? A donde podamos recortar para dárselo. Lo que nosotros no vemos factible, como ICEFI, es que en este momento, en la discusión del presupuesto, se pueda hacer. No porque no quieran los diputados, no porque ninguno de los centros de pensamiento pueda, es por la inflexibilidad de la forma de hacer el presupuesto. Al final tenemos un problema de inflexibilidad. Vamos a regresar en el próximo segmento. Seguimos en Dimensión. Cuando la tos intenta arruinar tus mejores momentos, puedes confiar en Mucosolvan, un expectorante que disuelve, libera y protege los pulmones de la formación de flemas. Ayuda a sentirte libre de tos con Mucosolvan. Tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días. Pediasure es el único suplemento que le ayuda a alcanzar su talla y peso óptimo. Con Pediasure, ayúdalos a llegar más alto. Adivinemos el personaje escondido. Vamos a probar con la A1. No. B3. Tampoco pasamos a la C4. Ay, no. Destapemos toda la imagen. ¡Uy, no! ¡Qué difícil estaba! Insisto, con Telepromos es mucho más sencillo ganar. Solo tienes que enviar la palabra premio al 9229 y 5,000 quetzales podrían ser tuyos. Aparte, estaremos regalando miles de recargas. Recuerda, premio al 9229 ahora. Estamos en el mes de noviembre, un mes nostálgico de costumbres y tradiciones, donde a través del viento
viento fresco, podemos ver cómo se van desvaneciendo poco a poco los días. Disfrute del clima característico de noviembre, acompañado de su radio favorita, Radio Ranchera 95.7. Esta semana en Alba Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alba Cinema. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como Spectre. Envía promo al 7313 y vive la experiencia en Alba Cinema. El espíritu Baila Fanta se vive en todo momento. Vimos las coreografías de Zacapa, Reu y la ciudad capital. Los chavos, entre nervios y mucha adrenalina, se la jugaron al presentarse por primera vez ante los jueces. Y nos dejaron en suspenso. Porque en el próximo capítulo sabremos quiénes son los 12 equipos que pasan a la semifinal. Recuerda sintonizar Canal 3 a las 9:30 p.m. y juégatela con Fanta. No te lo pierdas, martes 10 de noviembre, 9:30 p.m. Solo por Canal 3. Regresamos al último segmento del programa Dimensión, en esta ocasión discutiendo el tema del presupuesto 2016. Licenciado, le quité la palabra. Sí, gracias. Rápidamente quería complementar con algo de lo que decía Abelardo, y es que lo que se necesita aquí son varias cosas. Primero, voluntad política. ¿Quién es la persona que va a nombrar al presidente a dirigir cada institución? Porque si pone un ministro de salud, por ejemplo, que lo que va a ir a hacer es ir a voltear la cara o va a ser cómplice de... Entonces vamos a seguir comprando, en lugar de que la acetaminofén cueste 8 centavos, lo vamos a seguir comprando a 7 quetzales. O sea, así no hay recurso que alcance. Segundo, tiene que haber mayor control de la Contraloría. El problema es que la Contraloría entra a batear ya cuando es expuesto, cuando ya nació el bebé. Pero en ningún proceso de licitación entra la Contraloría a decir, vamos a revisar las bases, vamos a analizar, no, mire, esto aquí está dirigido, esto puede tener estas fallas, no. La Contraloría, cuando ya se dio el gasto, entonces entra a revisar y entonces ahí es donde ponen pliegos de cargos o ponen sanciones o ponen incluso denuncias penales. Y tercero, es una voluntad política realmente de reorientar el gasto hacia lo que es necesario. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, el tema de fertilizantes tal vez no es el momento, como dice Hugo, tal vez ahorita, el próximo año no lo sea. Pero hay que hacer un inventario tan grande. Por ejemplo, de los 029, de los 180, ¿cuál es el otro reglón? 189, que dice otros estudios y se ha aprovechado para contratar gente. Hay que hacer un análisis y un inventario de eso, y a eso usted agréguele un componente muy simpático, que es que todas las instituciones, ahorita que cambia el gobierno, emplazan a la institución. Entonces los sindicatos emplazan, no se puede despedir a nadie, Dios me guarde, usted echa alguno, y le gana un juicio laboral y lo regresa dentro de 3 años con salarios caídos de 3 años. Es un problema bien complejo el tema del manejo de personal, el tema del manejo de recursos humanos. Entonces creo que tiene que haber como toda una política de cómo recortar y de cómo hacerle entender a la gente que va a llegar un momento en que la entidad ya no va a poder funcionar. Nosotros mismos en el Congreso lo estamos sufriendo con el famoso pacto colectivo. Si seguimos así, dentro de 15 años no vamos a poder, ya no va a alcanzar. Y es bueno contarle a la población, la mayoría del gasto en salarios del Congreso no es de los diputados, es de los empleados del Congreso, porque ha habido un desorden y ha habido una distorsión a través de un pacto colectivo. Ese es un punto importante. Mire, con sanear el tema del recurso humano en el Estado, creo que puede haber un ahorro considerable de recursos, tanto directos como los colaterales, los gastos de agua, que papel, que lo que a usted se le ocurra. Y la pregunta es entonces, con un Congreso tan desfavorable para el próximo gobierno, y haciendo todo este tipo de cambios que sin duda alguna van a ocasionar resistencias, ¿puede resistir un gobierno? Es que mire, Abelardo tiene razón. ¿Hacer eso? No importa si se aprueba o no la ley, que las leyes están diseñadas. ¿Cómo Pero se no me aplican? refiero al aprobar la ley, sino que me refiero al sentido de que el Congreso, digamos, no va a estar con una mayoría el gobierno entrante.
y obviamente eso significa que pueden citar a ministros, Sí, que pero pueden mire, hacerle la vida imposible. Si el gobierno que tome a partir del 14 hace su gestión como debe ser, cumpliendo con la ley, créame que la población lo va a salir a apoyar, y el primer día que a alguno se le ocurra hacer una interpelación para chantajear a alguien o citaciones para fregar al propio gobierno, la gente va a salir a apoyarlo. Si vemos todos los pobladores y en las mismas bancadas, si vemos que el gobierno está ejecutando como debe ser, que está tratando de sacar este país adelante, lo vamos a apoyar. Por supuesto que si vemos que de entrada los ministros nuevos van a ir a comprar la camioneta blindada con especificaciones X, o van a empezar a viajar, o van a empezar a contratar gente que no está capacitada o que está señalada, entonces por supuesto que ahí el gobierno mismo se está disparando en el pie. Pero ellos tienen en su mano la solución. Si ejecutan bien, la misma población los va a apoyar. Y recordemos que siempre hay luna de miel. Y hay una cuestión importante también. Hay mucho problema de la propia administración de la cosa pública. En el caso de los hospitales, el otro día en un programa llamó a un doctor del ICS, del Roosevelt, donde dice, no tengo los medicamentos básicos por una emergencia, pero tengo un sobreinventario de una medicina que no se usa. Bueno, entonces, ese no es un problema de dinero, ese no es un problema de los diputados, es un problema de administración del inventario. Eso es, digamos, aunque el Congreso apruebe el presupuesto con el techo que tenga el Ministerio de Salud, el nuevo ministro tiene que ir a buscar esas ineficiencias. Solo con eso, en la siguiente contratación que se haga de compra de medicina, puede tener abastecido lo más importante. Pero eso es una cuestión que ya lo van a tener que ir descubriendo en el día a día. Y además es presupuesto, hay transferencias internas que se pueden ir haciendo. Yo creo que la tarea del siguiente gobierno es encontrar esos lugares donde los recursos no están siendo mejor utilizados e irlos recolocando dentro de los márgenes que permite la ley. Tal vez el mensaje que yo le dejaría a la población es que sí hay márgenes donde se puede hacer eso, pero hay que ir con un mandato claro de hacerlo. Si es como dice Leonel, que solo iban a entretener la nigua, pues yo sí creo que entre 6 meses vamos a estar en una situación complicadísima porque no se habrá podido cumplir la promesa básica, que era combatir la corrupción y ser diferente. Nos quedan menos de 3 minutos. Y quisiera regresar al tema de la SAT, porque la percepción es de que la SAT está en muy malas condiciones. Y claro, hay un tema de que si la SAT hace bien las cosas y puede recuperar la moral tributaria, pero la pregunta es, ¿cómo rescatar a la SAT de lo que pareciera haber sido un cataclismo? El ICEFI planteó una hoja de ruta en donde le sugerimos al anterior gobierno, al de Pérez Molina, y por supuesto está disponible para el gobierno actual y para el posterior gobierno, una serie de medidas que tienden a recomponer a la institución, medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y aquí en este último punto debo ser muy claro. Muchas personas creen que para recomponer a la SAT lo que hay que hacer es reformas legales. No. Sí, hay algunas reformas legales que pueden ser útiles en el futuro, pero hoy lo que hay que hacer es... ¿El directorio se tiene que quedar, por ejemplo? Nosotros estamos discutiendo esta situación hacia adentro del ICEFI, y por lo menos en lo que estamos totalmente de acuerdo es que así como trabaja el directorio actualmente, no puede seguir de esa forma. ¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando de personas del sector privado que no tienen rendición de cuentas y un fuerte conflicto de intereses por los casos que atiende. Entonces, de alguna forma, el directorio, así como está funcionando hoy, se ha vuelto una rémora para el desarrollo de la SAT. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Hay necesidad de una reconstrucción de los procesos y de la capacidad administrativa de la SAT, pero debemos ser muy claros y por eso hemos advertido que la reconstrucción de la SAT no es inmediata. Muchas de las personas, solo en el año 2012, se despidieron 327 personas de la SAT y un número significativo en el año 2013. Recuperar a esos grandes técnicos que tenía en el pasado la SAT es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos está trabajando para el sector privado actualmente, defendiendo a los contribuyentes para que no paguen impuestos. Y en la mayor parte de casos ganando una cantidad salarial mayor. Ese es el principal competidor de la SAT. Nosotros estimamos que va a llevar entre 8 meses, máximo un año, en recomponer esa estructura y capacitar nuevos técnicos para que la SAT pudiera recomponerse a futuro. ¿Qué vemos? Que al menos durante el año 2016 no calculamos que el gobierno vaya a tener ingresos adicionales, posiblemente a partir de 2017. ¿El tema de la SAT? Sí, yo en términos generales creo que hay que hacer una evaluación organizacional de la SAT. Creo que se le ha inflado en términos de personal. Cada nuevo gobierno que llegó fue a poner
funcionarios adicionales y de tener unas cuantas gerencias. Ahora tiene no sé cuántas gerencias, subgerencias y ha crecido el personal. Debe tener el personal idóneo para hacer su trabajo. Y lo primero sería hacer una evaluación de todas las personas que están ahí y si no tienen las características, traer a la nueva gente que no va a estar disponible, habrá que entrenarla. Y junto con eso, yo sí repensaría la figura del directorio y por supuesto que la nominación del superintendente ya no esté en manos directamente del presidente. Y sobre todo que el directorio también asuma las funciones directivas de la institución, no solamente como un órgano de consulta, cuando son corresponsables en la administración de la institución. Licenciado, incluso hay surgió por ahí la difusión de la idea de que la SAT volviera a estar debajo del Ministerio de Finanzas, algo que me parece una locura. Pero en los 30 segundos que tenemos. Dios me guarde que eso regresara ahí, ¿no? Si gracias a Dios, Rentas Internas se volvió un ente, lo convirtieron en la SAT. Yo coincido con mis dos colegas, que es el tema de la reorganización. Tenemos 30 segundos, licenciado. Rápidamente, el tema de recurso humano. ¿A quién ponga usted de cabeza? En la cabeza de la SAT, y que esa persona quiera hacer los cambios estructurales y le den el soporte y el apoyo para que los haga, suficiente. Porque tuvimos un superintendente pues que trató de hacer sus cambios, se peleó con la exvice y pues ahí había un conflicto, le inventaron un conflicto, le crearon un conflicto para sacarlo y fue la debacle de la SAT en este último momento. Sin duda, el próximo gobierno la va a tener muy difícil y van a ser complejos los problemas que va a tener que resolver. Muchísimas gracias por su atención. A ustedes muchísimas gracias por haber venido y haber aportado de qué manera. Con ustedes regresamos el próximo domingo y los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué piensa sobre la propuesta del presidente electo de aprobar un presupuesto sin candados? Liliana La Infiesta dijo, no se debe aprobar un presupuesto sin candados. Ya han saqueado a Guatemala hasta dejarla en trapos de cucaracha. Michael Castillo agregó, la corrupción empieza por tener fondos a discreción. Su lema era ni corrupto ni ladrón, que lo aplique. Kevin Osvaldo Gómez Castellanos comentó, es demasiado arriesgado. Es cierto que se necesita actuar rápido, pero no a lo loco.